¿Qué tal a todos? El día de hoy continuaremos con el manga del Salvador de la Sangre Divina, o mejor conocido por todos ustedes como el manga de Subaru. Continuando con la historia, se nos menciona que Subaru se había vuelto exponencialmente más fuerte desde su lucha con Ariake Taiga. Liam había calculado gravemente mal la fuerza del prota, pero gracias a esto se habían cumplido las condiciones para la activación de la habilidad Catástrofe. Esta es una habilidad que consume las almas de todos los humanos en un radio de 1 kilómetro para convocar a jugadores aliados de todas las dimensiones. Y el plan de Liam y los conquistadores era sacrificar a los millones de personas que se encontraban en Shibuya para convocar a cada jugador de su mundo natal. Aún así, antes de poder hacer algo como eso, existen 3 condiciones de activación para la habilidad. La primera condición es que deben de haber al menos 10 aliados en un radio de 1 kilómetro. La segunda condición es que el usuario tiene que tener sus puntos de maná al 100%, y la tercera condición es que el usuario debe de tener al menos una vida inferior al 5%. La primera condición ya se había completado desde el inicio. La segunda condición se cumplirá en el momento en el que se borre la habilidad Frío Profundo de su stock. Eso con el objetivo de recuperar completamente sus puntos de maná. Y esto es un efecto de la autoridad del rey de Liam, la cual ya conocemos como el Eterno. La tercera condición, que requiere que el usuario tenga puntos de vida inferior al 5%, es bastante complicado debido a los feroces ataques que realizaba el prota. Aún así, comenzó a pensar en su querido predecesor, el rey Brigitte. Pensó que finalmente había llegado el momento de liberar la verdadera autoridad del rey eterno, la habilidad Catástrofe. Para resumir los resultados, la Catástrofe de Liam no podrá activarse. Primero, porque la katana de Ariake Subaru podría cortar rápidamente su cabeza antes de que la habilidad pueda activarse. Y además, pero inmediatamente cambiamos de escena y al parecer nos encontramos en el mundo natal del cual provienen estos conquistadores. Vemos a una chica que tenía una gran perforación en su torso. Liam, que se encontraba a su lado, se encontraba gritando su nombre, era Brigitte. Comenzaba a maldecir a todo el mundo y preguntaba quién sería capaz de hacerle algo como eso. Este personaje es el anterior rey del Oriente, Brigitte. La mujer con sus últimas fuerzas le mencionaba a Liam que habían sido los ejecutores. Continuó mencionando que los administradores se dieron cuenta de que estaban tratando de escapar de su juego. Conmocionado por lo que acababa de escuchar, Liam mencionaba que eso no podía ser. Brigitte, dejando las preocupaciones a un lado, le mencionaba a Liam que él poseía las cualidades adecuadas para ser un rey, por lo cual era momento de que tomara su manto. Liam le preguntaba si acaso quería que él se convirtiera en el próximo rey del Oriente, pero no podía hacer algo como eso, ya que si no fuera por las orientaciones de ella, pero inmediatamente la chica terminó interrumpiéndolo. Comenzó a decirle que viéndola en ese estado estaba completamente seguro de que él lo podía notar, que las dificultades siempre llegarán antes de que tengas tiempo para prepararte. Comenzando a alzar su mano, le mencionaba a Liam que tenía que aceptar su autoridad de rey. Liam terminó sujetando la mano del anterior rey mientras todo el poder y la energía se transfería a su cuerpo. Brigitte, que ahora se encontraba de camino al descanso eterno, le mencionaba a Liam que por favor tenía que liberarlos de las manos de los administradores. Y mientras su voz hacía cada vez más débil, Liam terminó escuchando cómo ésta le decía que todo era por el bien de su propia gente. Brigitte terminó exhalando su último aliento mientras que Liam seguía al lado de esta gritando su nombre y llorando debido al dolor que sentía por haber perdido a su maestra y camarada. En ese momento terminó llegando Andrastre, la cual mencionaba que no pudo llegar a tiempo. Al observarla, Liam le preguntaba a la chica qué se encontraba haciendo allí. Andrastre le mencionaba que eso es porque sería la próxima rey del oeste. Observando la situación y observando cómo se encontraba Brigitte tumbada en el suelo ya sin vida, la chica comenzaba a crujir sus dientes por la frustración que sentía. Terminó llamándole la atención a Liam y le preguntaba a este si acaso quería unir fuerzas con ella. La chica comenzaba a mencionarle que había encontrado un mundo que es prácticamente indestructible, por lo cual iban a ir a invadirlo juntos. Liam le preguntaba a Andrastre si acaso quería robar otro mundo. Pero en la situación actual en la que se encontraban realmente le pareció una excelente idea, por el bien de todo su pueblo tenían que conseguirlo. De regreso al presente, Liam se encontraba pensando en la espada del prota, ya que era demasiado rápida para que la habilidad pudiese activarse a tiempo. Y ahora mismo, cuando el prota estaba a punto de atacarlo, el chico comenzaba a pensar que entonces toda su gente, todo se terminaría con eso, pero en ese instante Subaru terminó observando fijamente a su oponente. Y antes de que su espada terminara alcanzando el cuello de su objetivo, Subaru terminó deteniendo la espada, dejando a Liam completamente confundido. Fue entonces cuando Subaru terminó hablando a Liam y le mencionaba a este que tenían que terminar con todo eso. Subaru observaba a Liam para luego terminar guardando su espada, dejando al chico completamente confundido y sorprendido, preguntándole a Subaru qué era lo que había dicho antes. ¿Realmente estaba hablando en serio? Subaru comenzó a mencionarle a Liam que antes, durante su batalla con su hermano Ariake Taiga, los corazones de ambos terminaron conectándose. Al escuchar eso, Liam comenzaba a pensar que si acaso se trataba de un intercambio de almas que podía ocurrir entre dos personas con una sensibilidad igualmente alta. Cambiando ligeramente su expresión, Subaru le mencionaba a Liam que la razón por la cual los habían invadido era el mismo sentimiento que residía dentro de su corazón.
Lian, confundido, se preguntaba si acaso Subaru ya se encontraba sintiendo lo que podía sentir su corazón, preguntándose el cómo algo como eso era posible. ¿Cómo era capaz de hacer algo como eso? ¿Y qué era esa expresión de tristeza? ¿Acaso esa era por su propia culpa? Subaru le confesó a Lian que sabía cómo funcionaba la habilidad que estaba tratando de utilizar, y si la terminaba activando no habría vuelta atrás para ninguno de ellos. Por esa misma razón deberían de detener todo eso en ese instante, mostrándonos cómo Subaru nuevamente terminó desenvainando su espada. Se nos relata que esa propuesta totalmente inesperada hizo que los pensamientos de Lian se detuvieran por un momento. Y mientras el chico se encontraba en ese momento de duda, algo comenzaba a ocurrir, llamando la atención de Lian. La habilidad de Udon había sido activada otra vez en todo el área. Nos comienzan a mencionar que había sido el suficiente tiempo para que Udon Ryusei activase nuevamente su habilidad del campo de los caballeros. Y al colocar nuevamente a los humanos en estado de tiempo suspendido, la catástrofe o la habilidad catástrofe ya no tendría efecto. Lian, conmocionado por lo que estaba sucediendo, no podía creer lo que estaba pasando. Se encontraba preguntándose si acaso el prota había hecho todo eso solamente para ganar tiempo. Entonces de verdad había sido engañado, realmente era un tonto e idiota. Había dejado escapar la única oportunidad que se le había presentado en toda su vida para poder salvar a su pueblo. Entonces el sacrificio de Andraste y los demás realmente había sido en vano. Furioso, Lian comenzaba a reír como un psicópata para luego comenzar a maldecir todo lo que estaba sucediendo. Tumbado en el suelo todavía, el chico se preguntaba por qué había escuchado lo que le había dicho Subaru, pues ahora todo se había desperdiciado, todo eso simplemente era un desperdicio. Subaru, observando a Lian, terminaba con una expresión de tristeza y le preguntaba al chico por qué se encontraba llorando. Lian no comprendía las palabras del prota. Este último, colocándose de rodillas ante él, le mencionaba que él había pedido que dejaran de pelear y no lo había engañado. Además, tenía que tratar de recordar su razón original para invadir ese mundo. Observando fijamente al chico, Subaru le mencionaba que su verdadero enemigo no es otro más que los mismos administradores. Lian, confundido, le preguntaba a Subaru si de verdad consideraba que los administradores eran el verdadero enemigo. Inmediatamente entró en razón y le mencionaba a Subaru que tenía que esperar, pues cómo podría ser algo como eso posible. Subaru le respondía al chico que así era, es exactamente lo que estaba pensando, pues se están preparando para derrotar a los administradores. Esas palabras terminaron conmocionando a Lee, el cual mencionaba que algo como eso es completamente imposible. Esto ya que la existencia de los administradores es como la de los dioses. Era algo que iba mucho más allá de la comprensión humana. Subaru le respondía al chico que tenían la oportunidad de ganar. Simpatía entre jugadores solamente podía suceder cuando la sensación de ambos sea lo suficientemente alta. Extendiéndole la mano a Lian, Subaru le mencionaba que entonces debería de poder ahora leer su corazón en ese momento. Mientras observamos a Vencedoro en el mundo de la brillantina, Subaru le seguía mencionando a Lian que tenía que escucharlo atentamente, pues le contarían su plan de inmediato. Cambiamos de escena al mundo del cual provenían los conquistadores. Andraste, observando a su pueblo, comenzaba a mencionar que por el bien de la continuidad de la existencia de su mundo deberían de destruir otros mundos, y tanto Lian como ella serían los encargados de llevar esa cruz en sus espaldas. Halfdan le preguntaba a Andraste quiénes eran los que realmente deberían de llevar esa cruz en ese sitio. Andraste le mencionaba al chico que no tenía que decir nada más, pues no pondría en peligro a su pueblo oponiéndose a los administradores. Halfdan observaba lo terca que era su amiga y terminó mencionándole a esta que entonces, en el momento en el que necesita ayuda, simplemente tenía que decirlo con sus propias palabras. Y si ella era su rey, entonces con gusto dedicarían sus vidas a la causa. Escuchando esas palabras, la chica le mencionaba que entonces estaba perfecto, contaba con él. De regreso al presente, Andraste comenzaba a despertar y lo primero que observaba era que delante de él se encontraba María. Esta, al observarla, simplemente se quedaba en silencio mirando lo que iba a hacer. Andraste se preguntaba si acaso había sido curada, preguntándole a María por qué la había salvado. Hyodu, que se encontraba sobre la chica, le mencionaba a esta que ya se lo había dicho, tenía muchas preguntas que hacerle. Y ahora mismo, si intentaba hacer cualquier cosa divertida, la acabarían en un instante. Y mientras observamos cómo Hirasaki se encontraba cerca de esta, preparándose para atacarle en el momento en el que hiciera cualquier movimiento, la chica mencionaba que su vida no significaba nada para ella en ese momento. Hirasaki inmediatamente se dio cuenta de que alguien venía acercándose, se trataba de nada más y nada menos que Subaru. Y al lado de este venía Lian y los dos venían caminando tranquilamente. Andraste, al observar esto, terminaba llamándole la atención a Lian. Le preguntaba por qué se encontraba con Subaru y qué había pasado con la carta triunfo que éste tenía. Subaru, que se encontraba detrás del chico, le mencionaba a Andraste que habían hecho un alto al fuego temporal. Andraste le mencionaba a Subaru que eso le parecía absurdo, preguntándole a Lian si acaso los había traicionado, acaso había abandonado todo su mundo simplemente por ese mundo patético. Lian, furioso, le gritaba que se encontraba completamente equivocada, pues había decidido ser parte del plan de Subaru. Andraste no comprendía para nada lo que estaba sucediendo, pero María terminaba acercándose a Subaru y con su habilidad curativa terminaba regenerando el brazo del chico.
Subaru comenzó a llamarle la atención a los dos conquistadores y les mencionaba que ellos dos tenían que calmarse, ya que los administradores podrían escuchar lo que estaban hablando en ese sitio. Y sacando la llave que los llevaría al mundo de la brillantina, Subaru les mencionaba que tenían que llevar todo eso adentro. Un rato después, tanto Subaru como los dos reyes de otro mundo habían entrado al mundo de la brillantina y justo delante de ellos se encontraba Vencedor, el cual, emanando una gran cantidad de poder, le daba la bienvenida a los reyes de otro mundo. Mientras los conquistadores observaban fijamente a Vencedor, este les mencionaba que el tema de ese día es cómo derrotar a los administradores. Vencedor les mencionaba que en primer lugar no le importaba si consideraban que era imposible o que no podían ser derrotados, y todo lo que necesitan hacer ahora mismo es escuchar su plan. Andraste comenzaba a observar a su alrededor y se preguntaba qué era ese lugar. ¿Acaso era un espacio donde los administradores no podían encontrarlos? Y además podía sentir un inmenso poder, dándose cuenta de que entonces ese es el verdadero poder de Vencedor. E incluso si todos llegasen a reunirse, podrían ser acabados en un instante por Vencedor. La chica fue la primera en preguntarle a Vencedor si acaso él sería capaz de vencer o derrotar a los administradores. Vencedor enseguida le respondió que él ni que estuviese loco para intentar hacer algo como eso. Confundida, Andraste le preguntaba que entonces por qué se encontraban hablando. Vencedor terminó tirando el anillo a los pies de la chica, la cual confundida se encontraba observando el objeto. Fue entonces cuando Vencedor volvió a retomar sus palabras mencionándole que ese anillo es un elemento que puede determinar la ubicación de los administradores, y tenía pensado utilizar ese objeto para visitar a un viejo amigo. Andraste se preguntaba a qué se refería con viejo amigo, preguntándole a Vencedor qué era lo que significaba eso. ¿Acaso él tenía un aliado entre los administradores? Emocionado, Vencedor le mencionaba a la chica que se había dado cuenta mucho más rápido de lo que lo había hecho Subaru, mientras que este último le pedía a Vencedor que guardara silencio. Andraste terminó llamándole la atención a Vencedor y le pedía a este que le dijera todo lo que sabía. Vencedor comenzaba a relatar que actualmente hay 9 administradores. Andraste se encontraba impresionada por lo que había escuchado. Vencedor continuó mencionándole que habían dividido 10.000 millones de mundos en 8 zonas controladas, y en cada una de ellas extraen energía del alma de los mundos bajo su jurisdicción. Y el reloj en el cielo es un sistema de recogida que almacena esa energía. Y el juego se estableció como una forma de extraer energía de manera eficiente, forzando a todo mundo a jugar en él. En cuanto a cualquier irregularidad, seleccionan ejecutores dentro de los conquistadores para eliminar el problema. Pero en ese momento Andraste terminaba interrumpiendo a Vencedor mencionándole que tenía que esperar un momento. Sujetándole la cabeza le mencionaba que de verdad tenía que esperar. Comenzaba a mencionar que era demasiado para procesarlo todo de una vez. Vencedor preguntaba que entonces qué se suponía que debía de hacer al respecto. Subaru mencionaba que una explicación iba a ser suficiente para que ella pueda entenderlo claramente. Andraste entonces comenzaba a mencionar que entonces había 9 en total pero solamente hay 8 zonas. Así que uno de los administradores que no tiene zona es aliado de Vencedor. Subaru se quedó de piedra y mencionaba que entonces ella lo había entendido tan solo con una única explicación. Vencedor comenzaba a relatarle a la chica que él diría que es más como un conocido que como un aliado. Y como ese administrador puede ser bastante voluble, solamente estaba medio seguro de que podría cooperar con ellos. Sorprendida, Andraste mencionaba que eso es, aún así todavía hay un 50% de probabilidades. Entonces no era tan alocado decir que existe la posibilidad de que un administrador se convierta en aliado de todos ellos. Vencedor le mencionaba que así es y planeaba utilizar su poder para vencer a los demás administradores y someterlos. E incluso si todo llegaba a salir bien, podrían escapar de ese juego, preguntándole a la chica si no era una mala idea. Andraste comenzaba a pensar que no era una mala idea después de todo, y ahora podía comprender por qué Lian había decidido bajar las armas. Continuó pensando que esa era su primera y probablemente la última oportunidad de victoria que podían tener entre sus manos, y ahora mismo no podían permitirse dejarla escapar. Andraste le mencionaba a Vencedor que estaba bien, se entregarían y se unirían a ellos, pero entonces ¿qué querían que ellos hicieran? Un rato después, ya en el exterior del mundo de la brillantina, observamos cómo Andraste se encontraba en el área donde había sido derrotado Halfgang, observando lo que había quedado del cuerpo del chico. Esta terminaba llamándolo por su nombre, pero Lambat, que se encontraba cerca, le mencionaba que él era un poderoso guerrero. Y mientras se retiraba para darle espacio con el cadáver de Halfgang, le mencionaba a la distancia que como su rey debe de estar orgullosa de él. Andraste, con una expresión deprimida, mencionaba que no había nada que decir en ese momento. Acercándose al cadáver de su amigo mientras le tocaba la mejilla, le mencionaba que lo sentía mucho por haber sido un rey tan patético. Comenzando a llorar, le mencionaba que aún así no todo había sido en vano. Abrazando al cadáver de Halfgang, mencionaba que de verdad no todo había sido en vano. Y acá se nos muestra un recuerdo de Andraste y Halfgang, al parecer eran amigos de la infancia. Lian, acercándose a Andraste, le mencionaba a esta que su lado había perdido a Will y a Hogney, y sus camaradas sobrevivientes estaban recibiendo sanación mientras se encontraban hablando. Y una vez que se recuperen completamente, probablemente terminen regresando a casa.
Hyodu le mencionaba al chico con el cual había peleado al principio que si intentaba hacer cualquier cosa divertida lo acabaría inmediatamente. El chico que estaba sentado en el suelo le preguntaba por qué intentaría algo en una situación como esa. Mientras los reyes se observaban fijamente, Andrastre le mencionaba a Lian que eso significa que ambos se van a quedar en ese sitio para prestarle a ese mundo sus fuerzas. Andrastre continuó mencionando que le había sorprendido la propuesta que había realizado el rey de Arcoiris vencedor. Pero lo más importante era que este había escogido a Ariake Subaru, preguntando qué clase de rey es el prota actualmente. Porque sí chicos, para este punto aunque no lo hayan dicho muchos están considerando que Subaru es uno de los reyes de la Tierra. Lian le mencionaba a Andrastre que sobre eso, durante su batalla con Subaru había experimentado una conexión entre sus almas. Andrastre le respondía al chico que sí, ya le había dicho eso y fue cuando aceptaron dejar de pelear. Lian terminaba llamándole la atención y le mencionaba a la chica que eso no era todo, ya que después de tocar el arma de Subaru lo había confirmado por sí mismo. Lo que sintió en el momento en el que hizo contacto con Subaru no fue nada parecido a lo que haya sentido con otro rey. Andrastre le preguntaba al chico a qué se refería con eso. Lian mencionaba que no lo sabía, nunca antes había visto algo como eso. Pero lo que podía decir es que al parecer la forma del alma de Subaru es como la de un salvador. Y bueno chicos, hasta acá este capítulo, nos hemos quedado en el capítulo número 108 de este manga, por lo cual tocará esperar un tiempo para traer las continuaciones y las actualizaciones del mismo. Recuerden que si les ha gustado, por favor dejen su manito arriba, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas y así hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios la palabra Salvador. Aprovecho también para dar un agradecimiento muy especial a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.